Bien, vamos a ver algo de simetrías y de gráficos con simetrías y función exponencial. Esto completaría en parte la parte de gráficos que creo que es el primer video. ¿Está bien? O sea, el punto es el siguiente. Dada una función, acá grafiqué en negrita una función cualquiera. La pregunta es si uno tiene el gráfico de la función f, quiero graficar y de menos f de x o y de f de menos x o el valor absoluto de x. ¿Okay? Entonces la pregunta es cómo son las gráficas de estas tres funciones a partir de que uno tiene la gráfica de esa. Y voy a empezar por la última, que es el valor absoluto. El valor absoluto lo que hace, recuerden, es dado un valor de f, el valor absoluto me toma el absoluto del valor, pero sin signo, o sea, con signo positivo, ¿ok? O cero, si es cero. Entonces, si la gráfica de la función y es esta, fíjense que la función es, por ejemplo, donde es positiva, el valor absoluto de f, perdón, si la f es positiva, el valor absoluto es lo mismo. O sea, que cuando la función es positiva, ¿sí? Ahí hice en puntitos, marqué lo que sería la función esta, el valor absoluto de f, que está en azul y en puntitos. Y pueden ver, si es positiva, la función sigue siendo la misma. Si es cero también. Pero cuando es negativa la función f de x, el valor absoluto es menos f, o sea que se hace positiva. Es como se refleja la parte de abajo, la parte negativa, arriba. Ahí también. ¿Okay? Ese es el último caso. Después hice, para ejemplificar estos dos, una función igual a f de x, por ejemplo esta. Y voy a ejemplificar primero poniéndole un menos, pero adentro. ¿Sí? Y esto lo único que hace es cambiar, da una simetría respecto del eje Y. O sea, es como tomar, como si estuviera pegada en este punto, la gráfica y la doy vuelta a 180 grados. O sea, hay una simetría a través del eje Y. Esta sería la f de menos x. Esto es muy fácil porque en el punto, por ejemplo, menos 1, esta función, si la calculo en menos 1, sería la f en menos menos 1, sería la f en 1. ¿Sí? Entonces lo que vale en 1, acá vale en menos 1 la verde. ¿Okay? Y la otra, ponerle un menos, pero por ahora por afuera, que sería esta, es simplemente una simetría respecto del eje X. O sea, todo lo que es positivo, la f, se transforma en algo negativo. Y entonces la simetría es a través, digamos, del eje X. Esta es simetría a través del eje Y, así, y esta es simetría a través del eje X, así. Entonces uno puede combinar toda esta información. Por ejemplo, acá hice un ejemplo, me dicen haga la gráfica de f de x, acá pongo es menos valor absoluto menos de x menos 1. ¿Sí? Entonces, primero voy a hacer la gráfica, llamé f1 de x, valor absoluto de x menos 1, o sea lo que está dentro, esta es la f1. Después le puse valor absoluto a la f1, ¿sí? O sea que sería esto, pero sin el signo menos. Y después la función finalmente f de x sería menos f2, que sería ponerle un menos acá. ¿Okay? Entonces, así de a pedazos uno puede ir haciendo las gráficas. Por ejemplo, la gráfica de f1 es fácil porque la gráfica de f1 sería, uno conoce la gráfica del valor absoluto y hay que bajarla en 1. ¿Sí? Entonces ahí está bajada en 1. Recuerden, el valor absoluto en 0 vale 0, así que la bajé en 1. Y son dos rectas con pendiente 1 y menos 1. Esa es la f1. Y ahora voy a aplicar lo que hice acá, porque lo que hice es tomar el valor absoluto de f1. O sea que de esta función f1 tendría que tomar el valor de f1 para obtener f2. Y recuerden que tomar el valor absoluto era matar lo que es negativo y mandarlo para arriba. Entonces esta función se transforma en esta, porque lo que es negativo ahora positivo. ¿Sí?
uno puede chequear que esta función se anula en 1 y menos 1. La f1, así que estos son puntos 1 y menos 1 y esto va para arriba. Esa sería la f2. Y después la f de x es menos f2 y aplico otra vez esta parte. Entonces lo que tengo es una simetría respecto de x. Y entonces la f finalmente se obtiene, sería esta punteada, por simetría con x. ¿Okay? Entonces rápidamente puedo graficar esta función, digamos, utilizando, en realidad acá usé 2, ¿no? Bien. Ok. Ok, vamos a la función exponencial. La función exponencial, ¿qué es la función exponencial? Es cuando tomo un a positivo, a a la x, que es la f de x, es igual a y, eso se llama una función exponencial. El a es un número cualquiera real positivo. Voy a hacer un ejemplo. Voy a tomar la función 2 a la x, voy a tomar a igual a 2 y la voy a graficar. Quiero que observen lo siguiente. Acá grafiqué algunos valores. Voy a hacer 2 a la 1, 2 a la 1 es 2, ahí está. Después 2 a la 2, ¿sí? 2 a la 2 sería 4, ahí está. Y después, cuando uno tiene números negativos o quebrados, o sea, racionales, números racionales, quiero recordar, acá voy a recordar, si m y n son naturales, lo que significa cuando a es positivo y a la mn es la raíz enésima de a a la m, mn. ¿Tá? Y cuando tienen algo que es negativo, ¿sí? A la menos mn es 1 sobre a mn. ¿Okay? Y a la 0 se toma como 1. Estas son propiedades que, bueno, creo que las vieron en el curso de ingreso o en el secundario. Y eso es como se define cuando tienen a la algo racional. ¿Sí? Entonces, la función 2 a la x, en este caso, si uno empieza a tomar todos los valores, por ejemplo, 2 a la menos 1 acá, 2 a la menos 1, sería un medio, estoy usando esta propiedad, porque ponerle un menos es darlo vuelta, entonces esto es 0,5, es un medio. 2 a la menos 2 sería un cuarto, esto sería un cuarto. 2 a la 0, ¿sí? 2 a la 0 es 1, ahí está. Y 2 a la 3 medios, acá puse 3 medios, sería la raíz cuadrada, usando esta propiedad, la raíz cuadrada de 8. La raíz cuadrada de 8, la pueden calcular, es 2 y pico, es casi 3, pero es 2 y pico, acá lo puse. Entonces, lo que queda es la gráfica más o menos de todos los puntos, queda una cosa así. Acá hay un pequeño problemita, voy a ejemplificarlo, que justamente el problema que uno tiene es el siguiente. ¿Qué pasa cuando uno tiene 2 a la raíz de 2? ¿Sí? Raíz de 2 no es un número racional. Entonces, ¿cómo se define eso? La raíz de 2 es un número irracional y empieza 1 como 4, 1, 4, 2, 1, etc. Nunca se repite y no es racional. Y para poder definir esto, 2 a la raíz de 2, lo que uno hace es tomar aproximaciones de este número racionales. Por ejemplo, tomo los primeros dos, 1,4, y después los primeros 3 sería 1,41, los primeros 4 sería 1,414, etc. Todos estos números, fíjense, 1,4 sería 14 décimos, 1,41 sería 141 100, 1,414 sería 1414 sobre 1000, etc. Todos estos son racionales. Así que puedo hallar 2 a la 1,4, 1,41, todo esto lo puedo calcular, ¿sí? Y ahí está, sería esto. 2 a la 14 décimos sería raíz décima de 2 a la 14, ¿sí? Cada vez más y más grande.
Lo que sucede es que, a ver, todos estos números son aproximaciones a raíz de 2. Entonces, cuando uno pone cada vez más aproximaciones más cercanas a raíz de 2, estos números se acercan a raíz de 2. Eso está bien. Bueno, lo que ocurre es que si hacen 2 a estas aproximaciones, esto se acerca a un número y eso es lo que defino como 2 a la raíz de 2. O sea, ojo que uno lo define, por decirlo así, en el fondo por continuidad, porque lo que sucede, vamos a volver a ponerlo, es que uno tiene bien definida la función esta verde, siempre que el x sea un racional, positivo, negativo o 0, todo eso no hay problema, pero repito, cuando tiene x, por ejemplo, raíz de 2, no lo tiene definido y lo define como recién dije, y lo define, no hay problema porque se define, digamos, por continuidad, se rellena el agujero por continuidad. Acá también en el gráfico, grafiqué a la vez 3 a la x y 1 a la x. 1 a la x es fácil porque 1 a cualquier cosa va a dar 1. Así que en realidad es una recta paralela al eje x. Y 3 a la x, digamos, está por encima de la verde si los x son mayores que 0, vale 1 también en 0, y está por debajo de la verde para los x negativos. ¿Okay? Esto ocurre en general, o sea que si la base, que es el a, aumenta, ocurre eso, o sea, la parte positiva va más rápido y la parte negativa va más lento. ¿Sí? O sea, por decirlo así, va por encima o por debajo del anterior. ¿Okay? Ahí ejemplifiqué con base 1, 2 y 3. Ahora después vamos a ver qué pasa con las bases mayores que 0 y menores que 1. ¿Ok? Bien. Importante, ahora que sabemos, continuidad, la función esta, o sea la exponencial con base positiva, a la x igual a y, es continua. ¿Sí? Eso es cierto, no voy a entrar en detalles, pero eso es una función continua. ¿Okay? Y también importante, las siguientes propiedades son válidas, las voy a usar. Estas propiedades salen de las propiedades de exponenciación y también en el fondo por continuidad, como rellené la curva, ¿sí? Y son las siguientes. Si yo hago a, acá tengo a y b son positivos y x son números reales, ¿no? Si tengo a la x más x', sumo arriba, esto es como multiplicar abajo a la x por a la x'. Potenciar de potenciar es multiplicar arriba, o sea, a la x, todo eso a la x' es a la x por x' arriba, a la 0 es 1 y a la menos x es 1 sobre a la x. Y cuando tienen a y b abajo y todo lo hacen a la x, esto se puede separar a la x por b a la x. ¿Okay? Estas propiedades las vamos a usar, pero las recuerdo, esas son ciertas. Repito, todas esas propiedades en realidad salen de las propiedades que valen, primero uno prueba que esas mismas propiedades valen cuando tienen m y n números naturales, o sea, cuando tienen algo que es un racional, y esas propiedades valen para los racionales, y por este proceso, digamos, límite, que hice para los irracionales también, que recién expliqué, valen en general para cualquier número x y x' real. Bien, finalmente, vamos a ver, voy a dar algunas indicaciones de lo siguiente. ¿Qué pasa con las gráficas cuando el a, que es la base, es menor que 1, mayor que 0, pero menor que 1? Entonces, recién habíamos visto
la gráfica de y igual a 2 a la x, que era así, que es esta función. Y en realidad, ahora, si quiero la gráfica de f a la menos x, fíjense, menos x acá, sería 2 a la menos x, y por las propiedades sería 1 sobre 2 a la x, o sea, esto sería 1 medio a la x. Entonces es muy fácil, ahora puedo aplicar lo primero que di, que si tengo la gráfica de f de x, la gráfica de f de menos x era simétrica respecto del y. ¿Se acuerdan? Entonces eso es lo primero que di recién. Entonces, si tengo esta gráfica, la gráfica de esta es simétrica, o sea, es así. Y entonces ahí tengo con un a, por ejemplo, entre 0 y 1, en este caso es un medio. Y todo a lo puedo obtener así, porque si tengo un a así, entre 0 y 1, el 1 sobre a es mayor o igual, perdón, si tengo un a entre 0 y 1, el 1 sobre a es mayor que 1, así que las gráficas siempre con a's menores que 1, pero mayores que 0 son de esa forma, es decir, vienen cayendo así. ¿Okay? Y ahí hice un ejemplo para completar también. Supónganse que les dan y igual a 2 a la x al cuadrado, le dicen graficar. Parece complicado, pero en realidad hay que aplicar las reglas, digamos, las propiedades de recién. Las propiedades son, me refiero a estas. ¿Ok? O sea, es importante saber y manejar estas propiedades. Son propiedades de exponenciación. Y entonces si las conocen, la gráfica de eso no es demasiado difícil. ¿Por qué? Porque 2 a la x todo al cuadrado, como dice ahí, aplico la propiedad de exponenciación, que exponenciación de exponenciación es un producto arriba, es 2 a la 2 a la x. Y ahora esto lo vuelvo a escribir como 2 a la 2 a la x, porque esto de nuevo es por exponenciación, podría multiplicar y me da lo mismo. O sea, esto es como conmutar estos dos. Fíjense, acá tengo el x y el 2 y acá tengo 2 y el x. Pero ahora 2 a la 2 es 4 a la x. O sea, esta función que parece más complicada en realidad es una exponencial con base 4. O sea, su gráfica es algo así, probablemente más, iría 4 a la x iría por acá arriba y por acá por abajo. ¿Okay? Pero la puedo graficar sin problema.